En 1998, un pequeño proyecto de código abierto gestionado por unos cuantos entusiastas comenzó a superar el rendimiento de servidores propietarios multimillonarios. Sí, servidores que costaban una fortuna, literalmente. Exacto. Y hoy en día, la realidad es tajante. A ver, si por algún motivo la infraestructura de Linux desapareciera repentinamente, la economía global se detendría por completo. Totalmente. Los satélites quedarían a ciegas, la red de Internet colapsaría en, ¿qué? Cuestión de minutos. Minutos, ¿sí? O sea, el mundo entero funciona sobre un motor que casi nadie ve, rara vez se ve. Y el contraste es brutal, ¿no? Porque las interfaces modernas, digamos, los paneles de control en la nube, están diseñados específicamente para ocultar toda esa maquinaria. Te venden esa ilusión de que la computación es un recurso etéreo, una nube. Claro, pero cuando retiras esa capa de abstracción, lo que queda es un entorno puramente mecánico, implacable. Y está regido por permisos estrictos y una gestión de memoria que de verdad no perdona errores. Por eso, nuestro análisis a fondo de hoy va directo a esa maquinaria. La misión de hoy no es hacer un resumen por encima ni quedarnos en lo básico. No, para nada. Hoy tenemos sobre la mesa documentación pesada. Muy pesada. Tenemos manuales de instalación de distribuciones como Debian y Gentoo, también guías de Linux Professional Institute y documentación técnica sobre particionamiento y volúmenes lógicos. Y la idea es desarmar la arquitectura y el despliegue de Linux para entender exactamente, o sea, a nivel técnico, qué es lo que lo hace tan robusto. Exacto, porque para quienes buscan entender qué hace a este sistema el motor de la infraestructura mundial, bueno, este análisis va a revelar cómo funciona bajo el capó. Y para entender esa robustez operativa, creo que primero hay que diseccionar su filosofía base. Empezando por esa palabra que siempre genera debates. La palabra en inglés, free. Sí, la clásica confusión. Claro, en la cultura popular se asocia a que es un sistema gratis, que no cuesta dinero. Pero, digamos, el costo de adquisición es quizás el detalle menos relevante de toda esta arquitectura. A ver, vamos a desempacar esto. Aquí es donde entra la diferencia que siempre hacen en la comunidad entre free beer, la cerveza gratis, y free speech, la libertad de expresión. Exactamente. Aunque la mayoría de las distribuciones no tienen costo, o bueno, tienen licencias corporativas como Red Hat, free en realidad apunta al código abierto. O sea, yo siempre lo comparo con el derecho a reparar. Si alguien compra un tractor industrial y el fabricante cierra el capó con soldadura para que solo sus mecánicos lo toquen, te vuelves esclavo de sus tiempos y sus errores. Es una analogía perfecta. Pero si tienes la receta secreta, digamos, si compras un motor y te dan los planos, cada tuerca, cada esquema, bueno, ahí puedes modificar la receta para que funcione en tu terreno. Y esa es la clave operativa. Porque herramientas críticas como los compiladores GNU de C y C++, o las Core Utils, permiten que empresas gigantescas modifiquen el propio núcleo del sistema. El famoso kernel. Exacto, el kernel. Lo modifican para que haga exactamente lo que necesitan. Y esa evolución colaborativa es lo que ha refinado capacidades técnicas increíbles. Capacidades que en otros sistemas simplemente colapsan bajo presión. A ver, dame un ejemplo técnico de eso. Bueno, tomemos la multitarea. Linux utiliza un modelo de multitarea preferente, lo que en inglés se llama preemptive multitasking. Ajá. O sea, el kernel tiene la autoridad absoluta, total, para interrumpir un proceso en el procesador. No importa qué tan crítico crea ese proceso que es. Le dice, hazte un lado. Literalmente, guarda su estado, su contexto de ejecución, y le cede esos ciclos de reloj a otra tarea que el kernel considere más importante. Pero espera, aquí siempre hay un choque lógico. Si el código fuente es completamente abierto y cualquiera puede ver cómo el kernel gestiona esa memoria o esos procesos, Sí, entiendo por dónde vas. ¿no representa eso un riesgo de seguridad gigantesco? O sea, los atacantes tienen el mapa exacto de la fortaleza. Esa es la paradoja del código abierto que a mucha gente le cuesta asimilar. La seguridad en estos entornos no se basa en el oscurantismo, en esconder el código. Se basa en una arquitectura de aislamiento. Aislamiento a nivel de hardware, ¿verdad? De hardware y de software. Y aquí es donde entra el usuario root, el UIF0. Esto cambia todas las reglas del juego. El superusuario. Exacto.
Los procesadores modernos operan con diferentes anillos de privilegios. El kernel de Linux se ejecuta en el anillo 0, que tiene acceso directo y total al hardware. O sea, la memoria física, los discos, todo. Todo. Y por otro lado, los procesos de los usuarios comunes se ejecutan en el anillo 3, que está, digamos, altamente restringido por el propio procesador. A ver si entiendo bien la magnitud de esto. Un script malicioso que ejecuta un usuario estándar ni siquiera tiene las instrucciones físicas de la CPU habilitadas para tocar la memoria del sistema. Exactamente. Choca contra una barrera física. Para que un proceso modifique algo en el sistema, a la fuerza debe realizar una llamada al sistema. Un syscall. Un syscall, pidiendo permiso al kernel, y si ese proceso no tiene los privilegios del UID 0, el kernel simplemente rechaza la llamada. Así de fácil. Y esa separación milimétrica entre el espacio de usuario y el espacio del kernel es lo que permite que un servidor web, digamos, funcione durante años sin colapsar. Exacto. Sin un solo kernel panic, que es, para quienes no lo conocen, el equivalente a la pantalla azul de la muerte en otros sistemas. Bien, bien. Esa arquitectura explica por qué el procesador no colapsa, queda clarísimo. Pero, pasemos al disco. ¿Por qué un servidor aloja millones de archivos, bases de datos, logs? Es un ecosistema masivo. Sí, si todo estuviera en una sola carpeta gigante, sería un caos absoluto. Y aquí la documentación sobre la mesa subraya muchísimo el estándar FHS. El File System Hierarchy Standard. Sí, el FHS no es solo una recomendación de buenas prácticas, es literalmente la ley de gravedad del sistema de archivos en Linux. O sea, una regla estricta de dónde va cada cosa. Todo nace desde un único punto de montaje, el directorio raíz, que se representa con la barra diagonal simple. Pero lo fascinante aquí no es solo memorizar la estructura actual, sino por qué se diseñó de esta manera. Es que, revisando los esquemas, hay cosas que hoy parecen súper contraintuitivas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el FHS exige tener un directorio llamado bin para ejecutables esenciales y otro llamado USR bin para las aplicaciones de los usuarios. ¿Por qué mantener dos lugares distintos que esencialmente guardan lo mismo, archivos ejecutables? Esa es una anomalía histórica brillante. Mira, en los primeros días del desarrollo de Unix, Ken Thompson y Dennis Ritchie estaban trabajando en un equipo PDP-11. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Sí, hace décadas. Ese equipo usaba discos que tenían una capacidad minúscula. Y resulta que el directorio bin simplemente se quedó sin espacio físico en el disco principal del sistema. ¡Wow! Se llenó el disco con los comandos básicos. Exacto. Así que la solución rápida fue conectar un segundo disco físico. Ese disco estaba destinado originalmente a los directorios personales de los usuarios, la carpeta USR. Ah, ya veo por dónde va esto. Claro. Y como no tenían más opción, empezaron a volcar ahí, en el disco de los usuarios, todo el desbordamiento de los binarios del sistema operativo. Por lo tanto, USR bin nació literalmente como una solución de emergencia por falta de almacenamiento. Una solución temporal, que terminó estandarizándose para toda la eternidad. Hoy en día, la carpeta USR es para datos estáticos de solo lectura. Pero la verdadera ingeniería del FHS se nota en directorios como var. A ver, var. Archivos variables, ¿verdad? Sí, ahí se almacenan colas de impresión, bases de datos en caliente y, de forma muy crítica, los logs del sistema. Los registros de todo lo que pasa. Aquí es donde se pone realmente interesante la documentación técnica. Porque los manuales insisten rigurosamente en que la carpeta var debe existir en una partición física completamente separada de la raíz. Es una regla de oro en servidores. Pero, a ver, la justificación no siempre parece obvia a simple vista. Si un servicio se vuelve loco y empieza a escupir gigabytes de roles en un archivo de log en var, el disco duro físico se va a llenar de todos modos, ¿no? Se llena la partición, sí. Pero aislar el daño es la clave de todo. Si conectamos esto con el panorama general, hay un detalle técnico un poco más oscuro aquí. Cuéntame. No se trata solo de quedarse sin espacio en megabytes o gigabytes. Los sistemas de archivos nativos en Linux utilizan algo llamado inodos. ¿Inodos? Ajá, son estructuras de datos que representan archivos. O sea, un sistema puede tener terabytes de espacio libre, pero si un proceso descontrolado en var empieza a crear millones de archivos diminutos de 1 kilobyte,
puede agotar todos los inodos disponibles del sistema de archivos. Ajá, claro, el infame error de no space left on device cuando corres un comando y ves que el disco está medio vacío en capacidad. Ese mero. Y cuando te quedas sin inodos, el sistema operativo no puede crear ni un solo archivo temporal más. Cero. O sea que si var estuviera mezclado en la misma partición que el directorio raíz, el sistema operativo entero se asfixiaría al instante. Exactamente. Al confinar var en su propia partición aislada, el ataque o el error que se descontrole solo agota los recursos de ese contenedor específico. El servicio de logs o la base de datos falla, pero el núcleo del sistema sigue respirando. Sí, sigue operando perfectamente. Y eso le da tiempo al administrador de sistemas para conectarse remotamente y arreglar el desastre antes de que el servidor entero se caiga. Y esa misma filosofía de aislamiento se aplica a la seguridad con cosas como chroot, ¿verdad? El chroot es un mecanismo de contención excelente. Cambia artificialmente lo que un proceso percibe como la raíz del sistema. O sea, una jaula. Literalmente se le llama Truth Jail. Si ejecutas un servidor web expuesto a Internet y alguien encuentra una vulnerabilidad para entrar, no queremos que el atacante pueda ir a la carpeta de configuraciones o ejecutar comandos del sistema. Claro, lo encerramos. Con Truth, encerramos al servicio en un subdirectorio. Para ese proceso atacado, esa pequeña carpeta es un universo entero. Ni siquiera tiene los punteros lógicos en el sistema para subir un nivel y ver el resto del disco. Fascinante. Lo que nos lleva al puente entre todas estas carpetas lógicas y el metal duro y frío del hardware. O sea, ¿cómo lee Linux un disco duro físicamente? Bueno, el kernel traduce todo a través de los directorios virtuales, específicamente la carpeta dev, de devices. Porque en Linux no existen las letras de unidad, ¿verdad? Nada de unidad C o unidad D. Para nada. En Linux todo es un archivo. Un disco duro primario aparecerá mapeado dinámicamente como el archivo de bloques dev SDA. El segundo será SDB, y así. Y luego hay que dividir ese disco físico en particiones. Repasando los manuales de instalación vemos un montón de terminología sobre tablas. Contrastan el antiguo MBR con el moderno GPT. MBR ya es una reliquia, honestamente. Limitaba los discos a solo 4 particiones primarias, porque usaba cálculos antiquísimos basados en cilindros y cabezales físicos. O sea, de cuando los discos eran casi tocadiscos gigantes. Sí, literal. GPT solucionó eso. Permite teóricamente hasta 128 particiones por defecto y, lo más importante, supera el límite de tamaño de 2 terabytes que tenía MBR. Pero más allá de la tabla que uses, la pregunta en cualquier despliegue es ¿qué puntos de montaje son obligatorios? Sabemos que la raíz es 1, y el otro gran tema es el espacio de intercambio, el famoso swap. Uy, el swap. Aquí hay un punto de fricción técnico enorme hoy en día. Sí, porque los manuales clásicos, los de hace 10 años, te recomiendan crear una partición de swap del doble del tamaño de la memoria RAM. La idea es que si la memoria se llena, el kernel mueve las cosas menos usadas al disco para liberar RAM. En papel suena lógico, ¿no? Suena muy lógico, sí. Pero en arquitecturas modernas de nube, donde los discos son almacenamiento de red, forzar esa memoria hacia el disco se vuelve lentísimo. Es que el swap en entornos de nube modernos es, francamente, el enemigo número 1 del rendimiento. Si un servidor en la nube entra en lo que llamamos swappiness, que es cuando empieza a usar el disco como RAM desesperadamente. Exacto. Cuando hace eso sobre un disco de red, la latencia de las operaciones salta de nanosegundos a milisegundos. Y si tienes una base de datos de alto tráfico, esa latencia es letal. Mata el rendimiento por completo. Entonces, ¿qué hacemos? Si se nos acaba la RAM y decidimos no poner partición de swap, ¿qué pasa? ¿El sistema simplemente se congela y muere? No. Ahí entra en juego un mecanismo interno del kernel muy drástico, muy agresivo, llamado el OM Killer, el asesino de falta de memoria. El nombre ya asusta bastante. Y hace honor a su nombre. Si la RAM se acaba por completo, en lugar de ralentizar la máquina hasta la parálisis total intentando leer del disco, el kernel escanea todos los procesos en ejecución. ¿Y qué busca? Les calcula un puntaje de maldad, digamos, basado en cuánta memoria están acaparando. Y cuando encuentra al mayor infractor, el OM Killer asesina ese proceso al instante, sin previo aviso. Todo para salvar al sistema operativo. ¡Wow! O sea, literalmente sacrifica la aplicación pesada para salvar el barco entero.
Es una medida extrema, pero, a ver, en sistemas de alta disponibilidad es preferible que un proceso muera rápido y se reinicie limpio, a que el servidor en TEDO se quede en un estado zombie durante horas por culpa del swap. Completamente de acuerdo. Ahora, sobre formatear esas particiones, ext4 siempre ha sido el rey, pero la documentación de hoy resalta muchísimo a XFS para entornos empresariales masivos. ¿Por qué el cambio? Todo se reduce al equilibrio entre el rendimiento en paralelo y la integridad de los datos. ext4 es ultra estable porque usa un registro central, un journal. O sea, anota lo que va a escribir antes de hacerlo en el disco por si se corta la luz. Exacto. Es genial para la seguridad, pero en bases de datos que escriben miles de veces por segundo, actualizar ese journal centralizado se convierte en un cuello de botella terrible. Se atasca. Se atasca. XFS, por otro lado, divide el disco en múltiples zonas autónomas. Entonces, permite que múltiples núcleos del procesador escriban en el disco al mismo tiempo sin hacer fila. Ahora, todo esto suena súper lógico, pero también se siente muy rígido. Si configuro manualmente mis particiones ext4 o XFS, ¿qué pasa si calculo mal? El clásico dolor de cabeza del sysadmin. Claro. Imagina que digo, bueno, la partición home va a tener 50 gigabytes. Y 3 años después, de repente se llena por completo. Tengo que apagar y formatear el servidor en TEDO para cambiar las particiones físicas. Sería una pesadilla logística. Y es exactamente por ese miedo a quedarse sin espacio en una partición rígida que nació la herramienta más poderosa para administrar discos en Linux, el LVM. El Logical Volume Manager. Así es. El LVM es una capa de abstracción brillante. Separa por completo la lógica del almacenamiento de las limitaciones de los discos de metal. Para que la audiencia pueda visualizar esto, porque la terminología de LVM puede ser súper densa. Sí, tenemos PVs, VGs, LVs, es una sopa de letras. A ver, usemos una imagen mental. Los discos duros físicos, crudos, los que compras en la tienda, son como bloques de Lego sólidos, ¿no? Esos serían los volúmenes físicos, o PVs. Ajá, los bloques duros. Con LVM tomamos esos bloques de Lego sólidos y los fundimos todos en una gran masa de arcilla maleable. Ese gran pozo central sería el grupo de volúmenes, el VG. Me gusta esa analogía. Lógicos del tamaño exacto que necesitamos en ese momento para formatearlos. Esos son los volúmenes lógicos, los LVs. Y el sistema de archivos se instala sobre esos trozos de arcilla. Exacto. Y lo mejor es que si mañana la partición home se llena, no tengo que formatear nada. Simplemente tomo más arcilla de la masa central, se la pego al trozo de home y listo. ¿Y si se me acaba la arcilla? Pues compras otro disco duro, otro bloque de Lego, y lo fundes en la masa del grupo de volúmenes sin apagar el servidor. Es magia pura. Pero, a nivel técnico, ¿cómo funciona esa magia? Porque cuando el sistema operativo quiere guardar una foto, el LVM tiene que saber a qué sector físico del metal enviarla. Tiene que haber un mapa. Claro que lo hay, y se llama DAVG, el área de descripción. Cuando LVM derrite tus bloques de Lego, los corta lógicamente en millones de pedacitos muy pequeños de tamaño fijo, normalmente de 4 megabytes. Se llaman extensiones físicas. Ok, ¿los P's? Exacto. El mapa maestro actúa como un tablero de conmutación gigantesco en la memoria RAM. Cuando el sistema pide guardar algo en tu trozo de arcilla, LVM consulta el mapa y dice, este bloque lógico apunta al pedacito físico 400 en el disco número 2. Entonces el sistema de archivos jamás se entera de la existencia de los discos físicos. Nunca. Solo interactúa con el tablero de LVM. Y esto permite trucos avanzados como el stripping. Que es para ganar rendimiento, ¿no? Sí. En vez de escribir un archivo gigante de golpe en un solo disco, LVM puede intercalar los pedacitos lógicos a través de, digamos, 4 discos físicos diferentes. O sea que escribes usando las 4 agujas magnéticas en paralelo. Multiplicas tu velocidad por 4 solo jugando con el mapa. Y también permite los snapshots, las instantáneas, usando un principio llamado copy on grade. Copiar al escribir. Sí. Si quieres respaldar una base de datos gigante, LVM no copia los terabytes a otro disco.
Eso tardaría horas. Solo congela el estado actual del mapa en ese segundo exacto. ¿Y si la base de datos sigue funcionando y trata de cambiar un archivo que ya estaba ahí? El LVM intercepta la orden. Dice, espera, copio el archivo original a mi zona segura de la instantánea primero, y luego deja que la base de datos modifique el actual. Así tienes una foto congelada perfecta en el tiempo para hacer un respaldo, sin apagar nada. ¡Qué genial! Y a todo esto hay que sumarle la seguridad con Lux, el cifrado nativo. Lux es indispensable hoy en día y opera en esa misma capa intermedia. Cada bloque de datos que baja del volumen lógico hacia el metal físico pasa primero por la RAM. Ahí se encripta al vuelo con AES y cae al disco magnético ya convertido en ruido estático. Entonces, si alguien entra al centro de datos y se roba el disco físico, sin la contraseña de Lux no tiene absolutamente nada. Solo ruido. La clave está protegida por algoritmos de derivación súper pesados, diseñados para frustrar ataques de fuerza bruta. Bien, con toda esta maquinaria expuesta, el FHS, el tablero de LVM, el cifrado bloque por bloque de Lux, juntemos todas las piezas. ¿Cómo se ejecuta esto en una instalación real paso a paso? Bueno, la documentación técnica contrasta dos enfoques al arrancar el instalador. Tienes el Live CD clásico, que carga un sistema de archivos hipercomprimido enteramente en la memoria RAM. Que es súper útil para diagnosticar hardware roto sin tocar el disco, ¿no? Ideal para rescates. Pero para un servidor de producción de verdad, la regla de oro es usar una imagen de instalación por red, un NetInst. Claro, el instalador mínimo. Porque la ventaja del NetInst es la resolución de dependencias, ¿verdad? Exactamente. No instalas versiones de software que vienen empaquetadas desde hace 6 meses. El sistema calcula las dependencias, descarga todo actualizado en ese mismo instante, desde Internet, y te deja el servidor con todos los parches de seguridad desde el minuto cero. Pero claro, eso significa que el primer paso crítico de la instalación es configurar la red a mano. Sí, en servidores no puedes depender de que un servidor de HCP te asigne una dirección IP aleatoria que cambie mañana. Eso rompería todos los registros de la empresa. Entonces el administrador ingresa estáticamente su IP, la máscara de subred y la puerta de enlace. Y una vez conectado, pasamos a la seguridad de identidades. Aquí los manuales de LPI son implacables con las contraseñas, especialmente para el famoso usuario root. Y tiene sentido, sabiendo que root tiene acceso directo a ese anillo cero de la CPU que mencionamos. Exacto. Y ojo, la seguridad de la contraseña no es solo mezclar caracteres raros. Linux no guarda tu contraseña, guarda un hash matemático complejo de esa contraseña, combinado con una semilla aleatoria llamada salt. Todo eso va al archivo shadow. Para evitar que usen tablas precalculadas para adivinarla. Correcto. Por eso las reglas vitales son hoy la entropía y la longitud. Nada de palabras de diccionario. Y la regla operativa de nunca iniciar sesión gráficamente como root, sino usar usuarios normales y escalar privilegios momentáneamente con sudo. Siempre. Así, cada comando de administrador queda registrado en los logs del sistema, allá en la partición de var que configuramos antes. Todo se conecta. Y finalmente, el último paso de la instalación es la selección de paquetes de software, que en un servidor, menos es siempre más, ¿no? Es un principio arquitectónico de reducción de la superficie de ataque. Cada programa instalado, especialmente un entorno gráfico de escritorio, introduce librerías y miles de líneas de código que podrían tener vulnerabilidades no descubiertas. O sea, en un servidor en producción, instalas el kernel, las utilidades básicas y el servidor de acceso remoto SSH. Y punto final. Solo lo estrictamente necesario. Y a partir de ahí, configuras todo a distancia de forma cifrada. El monitor y el teclado del servidor físico ya no se vuelven a usar. ¡Qué viaje técnico tan completo! Empezamos con la esencia del código abierto, mapeamos esa jerarquía estricta del FHS para no ahogar al sistema de archivos, rompimos las barreras de los discos físicos con la arcilla maleable del LVM y cerramos con un despliegue calculado milímetro a milímetro para ser impenetrable. Y, digamos, todo eso te da un nivel de control granular absoluto. Es lo que domina la infraestructura mundial. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Simplemente que dominar la arquitectura de Linux es dominar los planos mismos de nuestro mundo digital. Sí, totalmente de acuerdo.
aunque para dejarle una idea un poco provocadora a la audiencia. A ver. Hoy hemos hablado exhaustivamente de cómo LVM y Lux construyen esta muralla lógica brillante sobre el hardware físico, local, ¿no? Pero a medida que la industria del centro de datos avanza hacia arquitecturas distribuidas masivas, como la tecnología NVMe over Fabrics, estamos viendo que el almacenamiento se desacopla totalmente de la máquina física. O sea que el disco duro literalmente ni siquiera está en el mismo rack que el procesador. Exactamente. Entonces la gran pregunta es, ¿llegará el punto en que las capas de red sean pero tan rápidas, que el propio kernel de Linux dejará de reconocer la existencia de un disco o una partición local? ¡Wow! Podríamos estar viendo los últimos años en los que un sistema operativo se molesta en gestionar geometría de discos físicos. Quizás en el futuro solo vea el almacenamiento como un tejido de red infinito e invisible. Algo profundo para cuestionarse la próxima vez que, desde una terminal, guarden un simple archivo de texto.